Amén, Dios les bendiga. Hace ratito la pastora Eva preguntó qué aprendimos la semana pasada. ¿Y aprendimos a qué? A orar. ¿Y luego? Suplicar. ¿Y luego? Clamar. No. A ver, otra vez. Aprendimos primero a orar. Luego a pedir. Y luego a rogar. Sí. Y luego a suplicar. Y luego a clamar. ¿Ok? Pero les quiero decir algo. Nuestro cerebro solamente detectó eso, pero en realidad no vimos eso. Otra vez, número 1, orar, pedir, rogar, suplicar, clamar, y luego vimos hablar en lenguas, o orar en el Espíritu. De eso se trató la predicación del sábado, orar en el Espíritu. Entonces vimos cómo nosotros podemos orar, amén. Quiero que iniciemos con Hebreos 7, 23 al 26. Y quiero que vean todo este versículo porque nos va a decir algo muy importante para poder iniciar en este tema. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 26. Para poder iniciar vamos a poner atención. Dice: los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Está diciendo que antes de Cristo hubo muchos sacerdotes, y dice que hubo muchos sacerdotes porque ellos morían. Entonces, como se morían, tenía que haber más sacerdotes. Luego aquí dice: pero como Jesús, ¿qué dice? No muere. Está hablando del presente, no está diciendo como Jesús no moría, no, está diciendo como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Eso quiere decir que nadie toma el lugar de Jesús. Escuche, atención. Como una persona no puede decir yo soy Jesús, pero sí puede decir Jesús obra a través de mí. Amén. Ahora, por eso, dice que por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios. O sea que Jesús, a través de que Él no muere, entonces nos puede salvar para siempre a todos los que nos acercamos a Dios. ¿Por medio de quién? De Él. ¿Y quién es Él? ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, pues vive ¿qué? Para siempre. Y mire aquí lo que dice: Él vive para siempre. ¿Para qué? Para rogar a Dios por ellos, por todos nosotros. Entonces nos está diciendo que la vida de Jesús es eterna para salvarnos para siempre, y que como Él vive para siempre, Él vive eternamente para rogar a Dios por todos nosotros. Amén. Ahora, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Amén. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda? Si usted habla en lenguas, está clamando, ya está pidiendo auxilio en una oración, entonces empieza a clamar y empieza a hablar en lenguas o a hacer sonidos, así como si estuviera llorando. Entonces el espíritu del hombre se conecta con el Espíritu de Dios, y el espíritu del hombre está hablando al Espíritu de Dios. La siguiente semana o este sábado vamos a ver cómo el mismo Jesús, escuche esto que le voy a decir para que pueda aprender más en las siguientes clases. El mismo Jesús clama adentro de nosotros. Sí. Hay versículos en la Biblia donde dice que cuando nosotros oramos en el Espíritu, realmente es Jesús orando al Padre a través de nosotros. Esa es otra respuesta por la cual es necesario que todos oremos. Entonces nosotros oramos para que Jesús hable al Padre desde aquí, desde la tierra, a través de nosotros. Y usted va a decir, pero ¿para qué es necesario eso si ya Jesús está a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados juntamente con Él? Es necesario porque recuerde que nosotros tenemos autoridad en esta tierra. Perdón.
Y nosotros vamos a profundizar en más secretos que nos dice la Biblia a través del Señor Jesucristo. Como por ejemplo, dice también algunas porciones bíblicas que lo vamos a ver este sábado, que Jesús canta al Padre a través de nosotros. Eso es bien sorprendente. Y los versículos los vamos a ver el sábado. Así es de que yo le invito a que esta semana usted ayune junto con nosotros, ore, porque le aseguro que el día sábado el mismo Jesús y su Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida para contactarse al Padre. Entonces eso vamos a hacerlo. Ahora, yo preparé aquí unas pizarras. Primero les voy a hablar de Éxodo 32, 9 al 11. Ahí en Éxodo vamos a hablar de Moisés. Y dice, en el nombre de Jesús, Dios estaba enojado con los hijos de Israel y le dijo a Moisés: ahora pues, deja que se encienda mi ira. Por eso puse la palabra, ¿qué dice? Déjame. ¿Se da cuenta? Dios le estaba pidiendo a Moisés, ¿qué le dijo? Déjame que se encienda mi ira y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínese Dios diciéndole a usted: déjame que me enoje, porque si tú me dejas que me enoje, entonces yo voy a ser alguien grande de ti. Mire la posición en la que estaba Moisés. Pero no termina ahí. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aunque Moisés estaba en una posición de decir: pues voy a dejar que se enoje y los destruya, al cabo como quiera, él va a ser una nación grande de mí. A lo mejor muchos de nosotros hoy en día pudiéramos pensar así. Imagínate que Dios te dijera: déjame que destruya todo Renacimiento, porque de ti voy a hacer una nación grande. A lo mejor muchos de nosotros diríamos: pues que tiene, que acabo yo vivo en Hacienda. O Brenda, yo me voy para Santa. Pero Moisés estaba siendo impulsado a clamar. Él le estaba diciendo a Dios que por favor se arrepintiera de lo que estaba pensando hacer. Amén. Ahora, en esta pizarra dice: salvados de la ira o salvos de la ira. Y luego dice: poder ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Le dijo, cuando Moisés clamó a Dios y le dijo que se arrepintiera de lo que estaba pensando hacer, entonces Dios salva de la ira al pueblo. Pero cuando Dios salva de la ira al pueblo, le estaba dando poder, autoridad a Moisés. Quiero que se dé cuenta, la primera autoridad que Dios nos da, la primera autoridad que Dios le da al ser humano es a través de la oración. Porque el mayor poder que Dios le da al ser humano es clamar, orar, rogar, suplicar, orar en el Espíritu. Ese es el mayor poder que usted y yo tenemos. El sanar enfermos, el liberar endemoniados, eso es algo que viene por añadidura. Esas son manifestaciones del reino. Pero el verdadero poder que Dios nos da a nosotros es la oración. Porque la oración mueve las fibras más profundas del corazón de Dios. Y aunque Dios esté muy enojado, muy enojado, una oración de nosotros puede mover otra vez a misericordia el corazón de Dios. Amén.
Ahora, vamos a ver en Génesis 18 una conversación, una oración de Abraham con Dios. La hemos mencionado, yo creo que en 5 predicaciones de los últimos meses. ¿Recuerdan? Les digo, lean Génesis 18 porque Dios visitó la tierra con Abraham. Hoy lo vamos a ver de una manera muy gráfica. Vamos a hacer un taller. Primero, tenemos que comprender lo siguiente. Voy a pasar el primer mapa, lo vamos a ver y vamos a ver donde dice Mar Muerto y Mar Salado. Lo pasamos, Mar Muerto y Mar Salado, y lo pasamos. Todos tienen que localizar el Mar Muerto y el Mar Salado. Cuando usted lo localice, se lo enseña al que está al lado y lo pasamos. Tenemos el Mar Muerto y el Mar Salado. Pero si se fijan, no viene completo. Sí, ahora a los que ya vieron la primera hoja voy a pasarles una hoja nueva donde van a ver que dice Sodoma, es una pregunta y viene más completo y vienen 5 puntos verdes. Vamos a localizar esos 5 puntos verdes. Vamos a localizar esos puntos verdes. Y los que ya están, que ya vieron los 2 mapas, vamos a anotar en la libreta así: Adma, Seboín con Z, Adma con D. ADMA, Adma, Seboín, Sodoma y Gomorra. Sí, Adma, Seboín con Z, eso, Sodoma y Gomorra. Bien. Muy bien. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer. A todos nosotros nos enseñaron que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad que sí? Bueno, la Biblia dice que Dios destruyó Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Las 4 ciudades que están aquí fueron destruidas. Pero la historia dice que también parte de Zoar. Por eso usted encuentra 5 puntos. El de mero abajito es Zoar. A ver si alcanzan a ver hasta acá. El primer punto es Sodoma, este de aquí. Abajo está Adma, enfrente es Seboín, arriba Gomorra, y aquí abajo, en la línea, casi al terminar el país, Zoar. Este lo voy a pasar por si alguien quiere tomarle foto. Ahí va a ver cómo estaban ubicadas esas ciudades. Bien. Se nos dificulta un poquito porque no podemos ponerlo en la pantalla, aquí no hay pantalla, pero podemos ubicarnos más con las hojitas. Ahora, me van a ayudar a ubicarme. Aquí arriba teníamos a Sodoma. Sí, ¿verdad? Enfrente está Gomorra. Abajo de Gomorra está Seboín. Y acá está Adma. Abajo está el Zoar. Bueno,
En uno de esos mapas dice Encinar de Mamre. Aquí está Mamre, mira, este es Mamre. Ayúdanos a enseñarle a los demás dónde está Mamre, porque es importante para esta historia. Esto quiere decir que el encinar de Mamre estaba así, arriba, y desde ahí podías ver Sodoma, Gomorra, Adma y se me fue la última. Seboín. Así podías verlo. Ahora vamos a lo importante. Primero tenemos que ubicarnos que Mamre estaba hacia arriba, de ahí podías ver todas las ciudades. Y vamos ahora a leer Génesis 18. Vamos a escucharlo con mucha atención. Dice: después le apareció Jehová a Abraham en encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Aquí está la tienda, aquí está la casa, es la tienda, aquí está el árbol. Dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué? ¿Sí estamos entendiendo? Vienen 3 varones, él sale, inmediatamente se postra. Ninguno de los ángeles le dijo: no te postres. En la Biblia hay ángeles que dicen: no te postres porque yo también soy siervo. Sino que aquí dice Abraham: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, si yo ya hallé gracia, quédate, no te vayas de aquí. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. O sea, después te vas, después de que hayas comido. Pues por eso habéis pasado cerca. Le dice: pasaste cerca para que yo te atienda. Dice: de vuestro siervo. Y ellos dijeron: así, haz así como has dicho. Ve y trae el pan, ve y trae de comer. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y fue con Sara, con su esposa, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Dice: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y ese deprisa lo preparó. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Imagínese usted cuánto tiempo se tardó en cocerse el becerro. ¿Cómo? Estaban en Mamre. Todo sucedió en Mamre, todo sucedió aquí arriba. Aquí vivía Abraham, Sara y sus criados. Aquí llegó Dios con 2 de sus ángeles y él ordenó que trajeran comida. Ellos aceptaron quedarse y comer con ellos. Aquí el asunto es de que cocen o hacen de comer un becerro, hacen pan todavía, amasan, lo meten en horno. Todo ese tiempo ellos estuvieron con Abraham. ¿Cómo cuánto tiempo creen ustedes que estuvo ahí? Se mató un becerro. Que hicieron muchas cosas. Dice: y comieron. Todavía hicieron todo el proceso y comieron. Y luego, pero nada más estaban los varones, porque luego le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice que Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y dice que ellos ya eran viejos, de edad avanzada, y entonces Sara
se ríe. Y suceden ahí muchas situaciones en esta historia, pero quiero que note lo siguiente. Gracias. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Después de que comieron, se levantaron y miraron hacia Sodoma. ¿Ya vio? Sodoma era la ciudad más cerquita al encinar de Mamre. En el mapa es la primera ciudad que queda enfrente de donde vivía Abraham. Dice: y Abraham iba con ellos acompañándolos. Empezaron a caminar hacia acá. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación tan grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Él estaba a punto de destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, pero no le había contado a su amigo Abraham. Y él dijo: no le contaré. Y entonces decide Dios compartirle a Abraham lo que está a punto de hacer. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, se ha hecho más grave, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, y Abraham estaba delante de Jehová. Ahí va. Dios había escuchado el clamor de personas que vivían en Sodoma, no en Gomorra. Él escuchó en Sodoma un clamor. Por eso es que se levantan y ven hacia Sodoma. Y él quería ver si ese clamor era un clamor genuino. El mismo Dios baja a la tierra, visita a Abraham y está a punto de visitar Sodoma para ver si ahí realmente está el clamor, pero envía a sus ángeles. Ahí no va él personalmente. Cuando se detiene a contarle a Abraham y avanzan los dos ángeles. Inmediatamente dice que se queda ahí Dios con Abraham. Dice: y se acercó a Abraham y dijo, ahí ya se enteró que iba a destruir. Y fíjense lo que le dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Ahí Abraham estaba clamando, él estaba rogándole a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera no correcta, porque no estaba diciendo la verdad. Él sabía que no había 50 que fueran justos, pero él sabía que ahí estaba su familia y él quería que se salvara a la gente que él amaba. Dice entonces que después le dijo: si hay 50 justos en la ciudad, no lo voy a destruir. Y luego le dijo: y si hay 45, bueno, la Biblia dice 50 menos 5, si hubiera 50 menos 5, así dice la Biblia. O sea, si hubiera 45, y le dice: si encontrara 45, o si encontrara 50 menos 5, no destruiría Sodoma. Y luego dice: quizá faltaran, dice, quizá se hallarán ahí 40. Y respondió: si hay 40, no lo haré por amor de esos 40. Y entonces, cuando ya capta Abraham que él estaba diciendo algo que no era coherente, o no era lógico, no era cierto, le dice: no se enoje contra mí, mi señor. Si hablare, quizá ahí haya 30. Le dijo: no lo haré por 30. He aquí, he emprendido el hablar a mi Señor. Escuche esto. Cuando él ya estableció una comunicación con Dios y ya está platicando con Dios, le dice: ahora que he emprendido el hablar con mi Señor. O sea, la conversación ya se hacía más humana, más
más como cuando usted y yo platicamos. Así estaba platicando Abraham ya con Dios, y Dios le respondía, y aunque sabía, como cuando usted y yo sabemos que alguien nos miente, pero seguimos platicando con ellos. Usted dice, ¿sabrá Dios qué mentira me irá a decir pero voy a platicar? Bueno, así estaba Dios. Decía, ay, Abraham, mejor dime que quieres salvar a tu familia. Eso es lo que me imagino que pensaba Dios. Pero todavía Abraham le echaba rollo a sus tacos, le echaba crema a sus tacos. Y le dijo, quizás se hallen ahí 20. Si hay 20 no la destruiré, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablaré solamente una vez, quizá, si me deja hablar otra vez, quizá le diga que haya 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová dice que se fue. Luego acabó de hablar Abraham, y Abraham se regresó a su lugar. La posición en la que estaba Abraham en ese momento era de intercesión. Era actuar como vio usted que le hizo Moisés. Aunque la promesa era para él y Dios lo iba a bendecir a él, Moisés se atrevió a decirle, Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa ira que estás sintiendo. Y Dios escuchó ese clamor de Moisés. A final de cuentas, Dios salva a una familia en estas ciudades, pero de ahí se vuelve a contaminar la creación de maldad. Cuando nosotros oramos, tenemos que hablar con Dios con la verdad. Tenemos que hablar con Dios realmente nuestros sentimientos. Si ya está Dios ahí escuchándonos, ese es un ejemplo muy importante para los guerreros de oración o para las personas que van a entrar en oración. Cuando usted ya está ahí y tiene toda la atención de Dios, no pierda el tiempo diciéndole, por ejemplo, Señor, o Diosito, como le dicen muchos, pues si hallaras, ¿verdad?, 100 personas buenas en Monterrey o 500. Es directo, Señor, ten misericordia. Mire, si ahorita hiciéramos una oración, lo primero que pensaría yo decir es, Señor, tú bajaste en ese tiempo para destruir estas 4 ciudades. La verdad, Dios, esta situación de pecado que se vivía en estas 4 ciudades, ya no está en 4 ciudades. Por eso quiero que usted valore el poder de la oración y vea la atención que atrae el clamor. Porque ahí dice que porque unos clamaron, entonces Dios bajó. Otra vez, unos clamaron en Sodoma, aún llenos de pecado, pero había gente que estaba clamando. Y Dios bajó. En ese lugarcito, en esas ciudades, el mismo Dios bajó en ese tiempo. Ahora imagínese cuando usted y yo realmente le digamos, Señor, lo que vimos o lo que aprendimos en la iglesia acerca de Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades. En ese tiempo el pecado estaba encapsulado en un solo lugar, en un solo territorio, ahí ya se había descontrolado. Pero yo le quiero pedir que solamente piense un poquito cómo pudiéramos comparar Sodoma, Gomorra, Zeboim y Adma con los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Si la población en ese tiempo era de miles de personas o decenas de miles de personas, ahorita somos millones de personas. Si en ese tiempo había, no sé, miles de asesinos, miles de mentirosos, ¿cuántos hay o habemos hoy? Entonces, Dios está llamando a la iglesia a clamar. Ahora, ¿cuántos Moisés, cuántos Abraham
¿Cuánta gente de oración hay o habemos? ¿O pretendemos ser? ¿O estamos atendiendo al llamado de Dios? Es muy importante este tema de la oración, porque estamos viendo la manera correcta en la cual se estructura una oración. Pero también, si nos salimos del encuadre religioso, estamos viendo la manera en la cual Dios vuelve a visitar nuestro planeta. Dios baje a hablar con alguno de nosotros o con todos. Eso se puede, eso no es un sueño, no es un cuento, es una realidad. Dios va a bajar y va a conversar, así como con Abraham con nosotros. Y usted tiene que tener muy clara su oración, y los niños también. Cuando Dios venga y te diga, renacimiento, ¿qué hago con renacimiento? O que te cuente, tengo pensado hacer esto en Hacienda Renacimiento, o en Nuevo León, o en México, o en Argentina. Tenemos que tener también nosotros el pulso de cómo está nuestra sociedad, para que podamos decirle a Dios, en este tiempo, Señor, no vas a encontrar siquiera 10, quizá no encuentres más que 1, pero esa es la verdad, Dios, así está el lugar donde yo vivo. Y quizá te vas a encontrar personas que te digan que sí, pero a final de cuentas van a dar marcha atrás. Pero así somos, así está el planeta en este tiempo, Dios. Lo único que podemos decir es que tengas misericordia de nosotros, misericordia de nuestra familia. Yo le aseguro que si Dios le dice, voy a destruir Torreón, si tenemos familiares en Torreón, ¿qué haríamos? Oráramos por ellos y les diríamos, vete de ahí. ¿Sí o no? O imagínese, hermana, que Dios baje y le dice, voy a destruir todo San Luis. ¿De dónde son algunos? Que Dios le hable de su ciudad. O más allá, la colonia donde vive su mamá. ¿Qué haríamos? Acapulco. Nuestra carne va a decir, le hablo para que huya de ese lugar. Voy por ella, como decimos aquí. Pero el asunto es que veamos realmente lo que estamos aprendiendo y lo que Dios nos está confiando. Ya no voy a orar ni pedir. Llegó el momento de suplicar, de rogar, de clamar, de entrar en el Espíritu para que Dios nos dirija. Ese es un llamado que Dios está haciéndonos a cada uno de nosotros. Es un llamado que Dios está haciendo a la iglesia y también a los niños, porque realmente en los niños hay un poder en la oración y en la alabanza, porque son el canal más limpio que hay. Entonces, si usted no piensa dedicar tiempo a la oración como madre, dedíquele tiempo para enseñarle a sus hijos a orar. Porque si usted batalla, no sé, si se queda dormida o no le gusta o se cansa, motive a sus hijos, porque realmente ese es un canal por donde puede entrar la bendición y romper toda la opresión que se vive en casa. ¿A poco no le ha pasado que le duele la cabeza, que se siente fastidiada y ya no aguanta estar adentro de la casa? Bueno, se necesita entrar a la casa un ambiente de oración. Eso es lo que necesitamos. ¿Necesitamos a Dios? Sí, pero a través de la oración. Porque si no oramos, el ambiente va a mantenerse como un ambiente hostil. Eso quiere decir que vamos a andar a la defensiva, vamos a estar nada más cuidando las cosas, vamos a estar tensos. Pero si mantenemos un estado de oración constante en casa, entonces el Espíritu Santo va a descender, va a limpiar el lugar y vamos a tener nuevas oportunidades para conversar con Dios.